Bendiciones para todos, estamos por aquí para grabar la clase número 5. Aquí comenzamos con los pasos para interpretar. Esta lección es de vital importancia para la interpretación bíblica. Así que le pedimos que si tiene que ver el video 2 y 3 veces, lo pueda ver. Debe aprenderse todos los pasos. De antemano ya le estoy diciendo la tarea. Debe aprenderse todos los pasos que mencionemos en este video. Todos los pasos, son 10 pasos. Debe aprendérselo los 10. Vamos a orar para iniciar. Eterno Dios y Padre, gracias porque nos das la oportunidad de continuar con este proceso de aprendizaje. Que el Espíritu Santo sea nuestro director, como siempre, que su gracia y su poder esté con nosotros y que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, para iniciar, es bien sabido por ustedes que todo estudio de la palabra de Dios inicia normalmente con una oración, y no es la excepción en cuanto a la interpretación bíblica. Cuando usted se adentra o se propone estudiar un texto, lo primero que debe hacer es orar, ya sea que sea de interés suyo para saber qué expresa el texto, o ya sea que esté preparando un sermón o un tema para exponerlo. Es importante que dedique tiempo a la oración, pues recuerde que el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios y Él es quien le va a interpretar por el medio del proceso que usted haga. Hay dos citas bíblicas que queremos destacar aquí. La primera es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted nota, el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios. Y muchas veces aplicamos este texto cuando decimos que la profecía no es de interpretación privada, argumentando a que se refiere a que debemos buscar el consejo humano. Sin embargo, el texto no se refiere a esto. Cuando dice que la profecía no es de interpretación privada, si usted sigue leyendo, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, el Espíritu Santo, Dios, fue quien tuvo la iniciativa de comunicar su palabra al hombre. Iniciativa divina, no humana. Entonces es importante que usted entienda esto. Usted sin oración está buscando interpretar la Biblia a su manera y no va a llegar a una conclusión certera. Debe dedicar tiempo a la oración. También 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, el mismo principio. ¿Qué sugerimos? Por lo menos, si usted va a adentrarse en un estudio, mínimo, dedique 3 días de oración, mínimo 3 días de oración. Daniel, el profeta Daniel, duró 21 días ayunando y orando para entender lo que estaba pasando con una profecía del libro de Jeremías. Específicamente, Jeremías capítulo 25, de los 70 años de cautividad. Entonces, es necesario que dediquemos tiempo a la oración. Si tiene que ayunar, ayune. Pero antes de adentrarse a un estudio de un texto, de un versículo, de una parábola, debe orar a Dios por revelación. El paso número 2 es leer el texto
Si es posible, debe aprenderlo de memoria. ¿Por qué? Porque así usted lo domina más. Mientras más se familiarice con el texto, más fácil va a ser la interpretación. Note que Jesús se familiarizó tanto con el texto bíblico que él lo citaba de memoria. Cuando tenía que darle algún mensaje a las personas, él no tenía que tener la Biblia en la mano. Él la citaba de memoria. Y es importante que si usted puede, el texto que está analizando se lo pueda aprender de memoria, porque a veces usamos una hoja y la hoja se vuela con un abanico, con cualquier otra cosa, y no es bueno que usted se pare cuando esté predicando. Apréndase su tema de memoria para los que predican. En este segundo paso debemos leer el texto. También pusimos aquí: mientras más lea el texto, encontrará más ideas al momento de interpretar. Eso me ha pasado a mí, que a veces estoy interpretando un texto y mientras más lo leo, más ideas me llegan. Y es importante también que esas ideas que le lleguen, usted las pueda anotar. Porque son ideas que le llegan en un momento y no le van a volver a llegar. Téngalo por seguro, a mí me ha pasado. Cuando usted esté meditando en el día, en el texto, medite. Dedique tiempo y Dios le va a ir revelando. Otro paso, el número 3. Utilizar diferentes versiones a escoger y también la que más se acerca al contexto del mensaje. Por ejemplo, puse un punto aquí, el libro de Hechos 2:27. Note las diferentes versiones, las diferentes palabras que utilizan. Hechos 2:27, escuche. Reina Valera 1960 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra clave aquí es el Hades. Pero mire cómo dice la Biblia del Oso. La primera Biblia oficialmente traducida al español fue la del Oso, oficialmente. Dice, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. En la del 60 usa Hades, en la del Oso utiliza el infierno. La Dios habla hoy latinoamericana 1996 dice: porque no dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. En uno utiliza el Hades, en otro utiliza el infierno y en otro utiliza el sepulcro. Biblia latinoamericana, escuche cómo dice: porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ya van 4 palabras diferentes que se utilizan para ubicar un mismo lugar. Por último, la Kadosh, una Biblia con tendencia israelita, dice: porque no me abandonarás al Sheol, o algunas traducciones dicen Seol, ni permitirás que el Hakadosh, el santo, vea corrupción. Por eso es que es importante utilizar diferentes versiones a la hora de estudiar la palabra de Dios, porque usted debe entender por qué estas diferentes palabras, y eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Consulte el texto en el original. Esto es muy importante porque recuerde que la Biblia no fue escrita en español, fue traducida al español. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces es por eso que nosotros debemos, a la hora de interpretar un texto, ir a los originales para ver qué palabra se utilizó y bajo qué realidad en este caso. Cuando usted va a la original, usted encuentra la etimología de la palabra y la esencia misma de la palabra, y así puede tener el significado propiamente hablando al relacionarlo con el contexto. La esencia de la palabra
va a darle una armonía entre lo que usted está estudiando. Por eso note que cuando se estudia especialmente un texto bíblico, normalmente dicen viene del griego tal, pero no se queda en el griego, se va al hebreo, porque la mayoría de cosas, de temas bíblicos que se estudian, vienen realmente es del hebreo. Aunque el Nuevo Testamento se cree que fue escrito en griego, pero aún escrito en griego, la esencia del Nuevo Testamento es el griego. Cuando usted está estudiando un texto bíblico del Nuevo Testamento, le aparece la palabra griega y entonces le dice del hebreo tal, para que usted sepa que esa palabra es una derivación del hebreo, pues el idioma que Dios utilizó para su palabra, para el pueblo de Dios, para Israel en la antigüedad, fue el hebreo. Y en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo, los judíos, pero el idioma internacional sabemos que era el griego ya difundido. Entonces es importante que usted consulte el original. Hay algunas aplicaciones que yo les voy a facilitar para que ustedes puedan tener acceso al original. Al original nos referimos a las copias, porque los originales no existen. Existen copias de los originales en este caso. También debemos tomar en cuenta consultar el contexto del texto. ¿Qué significa esto? Cuando usted está estudiando un versículo bíblico, ese versículo bíblico está dentro de un capítulo. Usted no debe pasar por alto el capítulo, porque a veces el significado del versículo, de una palabra que usted está tratando, de un tema, está en el capítulo. Y así usted le encuentra el sentido correcto. Por eso, número 1, pusimos aquí, debe estudiar el contexto cercano o inmediato. Los versículos que están antes y después del texto que usted está estudiando, o el capítulo. También está el contexto más amplio. En este caso, ya sea, si se ve en la necesidad de estudiar el libro, porque no ha encontrado el significado que busca, debe estudiar el libro. Y no solamente el libro. Si tiene que estudiar, por ejemplo, otros libros bajo el tema que está tratando, debe hacerlo. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla de bestias, Apocalipsis 13. Pero el libro de Daniel es que aclara qué significa una bestia. Usted nota, tuve que ir a otro libro para entender qué significa una bestia. Eso lo veremos en profecía escatológica. No se pierda esa materia. ¿Qué significan las bestias en el libro de Apocalipsis y Daniel? También debemos considerar el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? El ambiente en que se escribió lo que usted está analizando. Así también podemos considerar, pusimos aquí, quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo. El ambiente político a veces es importante, social, cultural. Cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, qué público le estaba hablando la persona que lo dijo, cómo lo dijo. Hubieron profetas que le dijeron que se pusieran de alguna forma. Dios lo mandó a hacer algo. Uno se puso una yunta de bueyes, ¿verdad? Un aparato de bueyes, no recuerdo el nombre ahora. Diferentes formas y el porqué de Dios haber pedido eso también es importante que lo sepamos. También el recurso literario. ¿Qué recursos literarios se usaron? El género literario, si fue en poesía, si fue en prosa, si fue un refrán, si fue un proverbio. La estructura. En hebreo se utilizan paralelismos quiásmicos, eso también debe tenerlo presente. A veces
Es como la poesía, que tiene cuatro versos, ¿verdad? En el primero y en tercero se destaca lo mismo y en el segundo y en cuarto. A veces en el primero y en el segundo se destaca lo mismo, pero a veces se destaca en el tercero y el cuarto lo mismo. Eso usted lo puede ver un ejemplo de ello en el Salmos capítulo 1. Usted puede analizarlo allí. Por el tiempo no lo vamos a presentar aquí. Todo esto se conoce como el marco histórico. Es importante que usted conozca el marco histórico a la hora de interpretar. Vamos a continuar. Examine el contexto del texto. ¿Cómo usted va a hacer eso? Si no es un versículo y es un texto, entonces divídalo en párrafos. Al párrafo usted le va a tratar de buscar la idea principal, las ideas secundarias, el personaje principal y los personajes secundarios y la trama. Todo eso debe tenerlo en cuenta a la hora de interpretar un texto. En un versículo la cosa es un poco diferente. Aunque hay un protagonista y aunque hay personajes secundarios, igual aún sea un versículo. Todo esto usted debe tenerlo presente también. Divídelo en oraciones. Busque el sujeto y el predicado. Ustedes saben que la oración se divide en sujeto y predicado. Trate de destacar esas dos partes para que pueda entender un poco lo que está estudiando. Divídalo en frases. Hay expresiones que la Biblia utilizó o frases que si no la analizamos aparte no vamos a entender el texto que estamos analizando. Por ejemplo, cito, Hechos 12:23 dice que Herodes fue herido por Dios porque le aclamaron como Dios y él aceptó esa aclamación. Dice que Dios le hirió y después dice que fue herido de gusanos, comido de gusanos. Entonces, esa expresión comido de gusanos, usted debe saber qué significa. Porque según la historia, específicamente, él no fue comido por gusanos. Y note que primero dice que Dios le hirió y después dice comido de gusanos. Eso es una expresión idiomática. Entonces es importante que las frases usted las analice, no las pase por alto. También divide en palabras, porque las palabras usted tiene que buscarlas en el diccionario, debe buscar su significado en español, pero igual debe buscarlo en cuanto a lo original. Nos referimos al original, al hebreo y al griego. Recalcamos esa parte. No se olvide de utilizar diccionarios. A veces usted tiene una palabra o está presentando un mensaje que estudió y usted dice una palabra y la gente no entiende. Y si esa palabra alguien le levanta la mano y le pregunta qué significa eso y usted no sabe, va a quedar mal. Porque usted está hablando de algo que no sabe. Entonces las palabras desconocidas que usted no conozca, búsquela en el diccionario y sepa qué significan, porque en una disertación le pueden preguntar. Y es importante que usted conozca el material que va a presentar o que está estudiando, no lo olvide. También quisimos poner aquí enseñanza teológica. La teología se dedica mucho a enseñanza, a sacar lecciones, en este caso. Entonces es importante, número uno, que usted pueda saber la enseñanza que se le quiso dar a esas personas en su tiempo. ¿Con qué propósito se escribió lo que se escribió para el tiempo en que se escribió? Pero también
¿Cómo se relaciona esa enseñanza con las escrituras? Número 3. Considerar si tomó alguna enseñanza de otro país para utilizarla para presentar la enseñanza. En la Biblia se da el caso a veces que, como fue escrita en hebreo o en griego, se tomó alguna enseñanza de algún otro país. Los judíos estuvieron en Egipto, fueron influenciados por diferentes culturas y a veces cuando hablaron tomaron expresiones prestadas de otras culturas y la dijeron a la hora de enseñar. Entonces es importante que usted pueda entender que si la enseñanza que se dio utilizó ese tipo de recurso. Por último, ¿cómo se relaciona con otra enseñanza la enseñanza que se está dando? Pues la Biblia es una unidad. Y una enseñanza no debe contradecir otra enseñanza. Entonces, lo que usted esté estudiando, usted debe ver esa enseñanza que se dio en ese momento, cómo se relaciona con las otras enseñanzas que tiene la Biblia, en este caso. Eso es dentro del ámbito local. Porque ahora viene la siguiente parte, que es el ámbito del texto en el presente, que tiene que ver con nosotros. La mayoría de textos bíblicos tienen un mensaje local, pero también tienen un mensaje para nosotros. Por ejemplo, Romanos 15:4, un texto muy conocido por todos nosotros, dice lo siguiente, escuche. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Usted se da cuenta? Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza también. No solamente enseñanza presente que nosotros debemos tener, sino la enseñanza para ellos son enseñanza para nosotros. Dice el texto. También 1 Corintios 10:11 dice lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, cosas que le pasaron a las personas en tiempos bíblicos, les acontecieron para que nosotros la tengamos como ejemplo, dice el texto, continúo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, o sea, el fin del tiempo. Estamos viviendo en el mismo fin del tiempo. Entonces es importante que estudiemos la Biblia para eso exactamente. Número 1, para evitar los errores que cometieron los personajes de los tiempos bíblicos, pero también para imitar aquellos aspectos positivos de su vida en los que Dios le permitió triunfar. No olvide eso. Hay un mensaje, hay una enseñanza local que es para nosotros, para nuestro tiempo, y hay un mensaje presente para nosotros también. En ambos casos debemos tenerlo presente. Recursos adicionales. ¿Cuáles recursos usted debe tener a la hora de estudiar? Pusimos aquí algunos que son bien importantes. Número 1, debe tener algún diccionario bíblico. Número 2, algún comentario bíblico. Número 3, debe tener concordancia, porque las concordancias nos ayudan a encontrar los diferentes textos que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, en una concordancia, si usted está estudiando sobre santidad, usted busca la palabra santo y entonces le van a aparecer los versículos donde se encuentra la palabra santo. Es importante. De hecho, es una de las herramientas para mí más importantes que debe tener todo estudioso de la Biblia. Es tan importante que yo tengo una física exhaustiva. La compré porque me interesaba. No estoy haciendo promoción porque ni siquiera voy a decir la marca de la concordancia. Cuando me estaban presentando las concordancias, había una pequeña y había una grande, y yo elegí la grande porque es más amplia.
Eso fui yo porque me interesa, yo amo el estudio de la Biblia. ¿Mm? Entonces es importante que tenga una concordancia, sea físico, sea digital, debe tener una concordancia. También programas digitales, ya mencionamos algo de eso. Hay muchos software ahora que están gratuitos en computadora, en celulares. Descargue, no solamente coge el celular para ver redes sociales, descargue Biblias a diferentes versiones, descargue software bíblicos que le ayuden al estudio de la palabra de Dios. También preguntar a otros hermanos de experiencia, dijo el sabio, ¿verdad? La multitud de consejeros está la sabiduría. Es importante cuando usted esté estudiando un tema, si hay alguien que le guste el estudio de la Biblia, que usted le comente, eso no está mal. También, ¿qué piensan otras religiones del tema? Porque no solamente usted como estudioso de la Biblia se va a encontrar con personas de su religión. En algún momento usted se podrá tocar con personas de otra religión. Y si usted no conoce cómo ellos piensan, aunque usted le presente la verdad, ellos le van a presentar lo que ellos consideran su verdad. Y convencer a una gente no es presentarle la verdad, necesariamente. Es hacerle ver su error, porque ellos consideran que su verdad no es error. Cuando usted le presenta la verdad, igual ellos le presentan su verdad. Entonces, si usted le hace entender que su posición es un error, entonces ellos sí le van a entender. Por eso es importante saber cómo piensan las demás religiones con respecto al tema que usted esté estudiando. ¿Qué piensa el mundo? Porque también personas no religiosas tienen su concepto de la Biblia. Es importante que tenga eso presente. Libros que hablen del tema, igual, hay muchos libros que comentan sobre los temas de la Biblia. Videos que tengan que ver con el tema, ya en YouTube aparecen muchísimos temas. Pero sobre todo, algo que yo tomo en cuenta, cualquier cosa extrabíblica que yo vaya a utilizar, sea video, sea libro, lo que sea, yo me dedico a ver qué tanto se apoya en la Biblia. Si voy a consultar un libro, lo que me interesa es que la idea de ese autor esté basada en la Biblia. Si solamente me habla, me comenta lo que él piensa y no me dio citas bíblicas, para mí eso no tiene mucho valor. Eso es en mi caso. Sea de cualquier religión, yo no me limito. Yo he leído los libros apócrifos, he leído el Corán, he leído textos evangélicos, he leído textos adventistas, yo he leído muchísimas cosas, he leído textos de los testigos de Jehová, de todo he leído, pero a la hora de yo analizo qué tanto esta persona, este escritor, o si es en video, se apega a la Biblia, cuántas citas bíblicas me da en base al tema que está tratando. Es lo que usted debe tener presente. Las ideas humanas sobran. Lo importante es que tenga base bíblica. Muy bien. Y por último, dedique tiempo de calidad. Señores, dedicamos tiempo para estudiar en la universidad, en el bachillerato, en la primaria. Dedicamos tiempo a una película, a los que ven película, a una novela, a los que ven novela. Dedicamos 1 y 2 horas a las redes sociales si no queremos dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Si usted quiere entender la palabra de Dios, usted debe dedicar tiempo de calidad. Le pongo un ejemplo aquí que tengo. Moisés duró 40 años y después fue llamado por Dios. 40 años. Y después de 40 años que fue preparado, Dios lo llamó. Pablo duró 3 años. Los discípulos con Jesús duraron 3 años y medio. Piense, medite en lo que está estudiando en el día. No lo deje solamente para el momento que va a estudiar. Piense en eso. Anote cualquier idea, ya dijimos. Si le llega, anótela. Las cosas importantes no se hacen en un día, pero sí comienzan en un día y terminan en otro. No olvide eso. Dedique tiempo a la interpretación bíblica. Dedique tiempo al estudio de la palabra de Dios y usted verá
que Dios le va a bendecir grandemente. ¿Cuál es la tarea de esta clase número 5? Aprenderse todos los pasos que hemos mencionado aquí. 10 pasos mencionamos, debe aprendérselo todos. Debe escribirlo por WhatsApp y debe enviármelo. O lo escribe en una mascota, le tira foto y me lo envía. Pero no solamente debe enviármelo, debe aprendérselo, porque ya vamos a entrar directamente en interpretación. Yo le voy a dar o le voy a enseñar en la clase del sábado algunos software que yo utilizo para estudiar. Lo que no puede entrar en sábado, entonces se los voy a mandar por WhatsApp. Les voy a escribir para que lo puedan buscar y lo puedan instalar. Que Dios les bendiga grandemente. Estudiar la palabra de Dios es una bendición. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando estudias la escritura, es porque entiendes que en ella se encuentra la vida eterna, y la vida eterna es Cristo. Ahora, no caigamos en el error de los fariseos, que estudiando las escrituras tenían a Cristo enfrente y no lo querían aceptar. A quien debemos buscar en las escrituras es a Cristo, aprenderlo y entonces enseñarlo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que Dios cada día ponga en ustedes como en mí el deseo de aprender la palabra de Dios. Que sea, como dijo Cristo, nuestra comida y nuestra bebida. Que dediquemos tiempo de calidad. Hoy hay poca gente queriendo dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. El mundo, sus placeres y sus entretenimientos está haciendo que la gente, consciente o inconscientemente, no dedique tiempo al estudio de la palabra de Dios. Entonces es importante que usted dedique tiempo a lo que le va a permitir o lo que le va a otorgar intereses eternos, no momentáneos. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Recuerde la tarea. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí para compartir una vez más esta clase número 5. Que el Espíritu Santo ilumine a todo el que vea este video. Se lo haga entender, le ayude a aprenderse los pasos para que así podamos entrar a la interpretación bíblica y que podamos llegar a una interpretación correcta, exactamente aquella que el Espíritu Santo quiso plasmar, aquel mensaje que es para tiempo presente y para el tiempo de aquellos escritores bíblicos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.